Saludos mis queridos hermanos y hermanas de Jesucristo, que el Señor les bendiga y les proteja. Les saluda Carlos Efrén. Les invito a que abramos nuestro corazón para que nos alimentemos de la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestro paso, la luz en el sendero de nuestra vida. Nos dice el Salmo 119, versículo 105. Hoy vamos a leer y meditar el Evangelio según San Juan, capítulo 8, del versículo 51 al 59. Antes vamos a pedir al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, que nos dé inteligencia, que nos dé prudencia, para que ustedes y yo seamos capaces no solamente de escuchar la palabra de Dios, sino de ponerla por obra. Nos dice el apóstol Santiago en Santiago 1, del 21 al 22, que tenemos que recibir la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva, pero no solamente escucharla, sino ponerla por obra, porque si la escuchamos y no la practicamos, nos engañamos a nosotros mismos. Por eso vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé la gracia, que nos guíe, para que ustedes y yo la pongamos por obra, la palabra de Dios que escuchamos y de la cual nos alimentamos. Y como dice en San Lucas capítulo 8, versículo 15, con perseverancia, ustedes y yo demos mucho fruto. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la honra, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En verdad os digo, si alguno guarda mi palabra, no verá la muerte jamás. Le dijeron los judíos: ahora estamos seguros de que tienes un demonio. Abraham murió y también los profetas, y tú dices: si alguno guarda mi palabra, no probará la muerte jamás. ¿Eres tú acaso más grande que nuestro padre Abraham, que murió? También los profetas murieron, porque ¿por quién te tienes a ti mismo? Jesús respondió: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. Es mi Padre quien me glorifica, de quien vosotros decís: Él es nuestro Dios. Y sin embargo, no le conocéis. Yo sí que le conozco. Y si dijera que no le conozco, sería un mentiroso como vosotros. Pero yo le conozco y guardo su palabra. Vuestro padre Abraham se regocijó pensando en ver mi día. Lo vio y se alegró. Entonces los judíos le dijeron: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les respondió: en verdad os digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy es jueves 21 de marzo del 2024. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor. Hebreos 4, 12 y 13 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, es más penetrante que una espada de doble filo que penetra hasta los tuétanos. No hay nada ni nadie que ella pueda resistírsela. Todo está descubierto ante Dios, a quien todos hemos de dar cuenta.
Bienvenidos a que nos alimentemos de la palabra del Señor, mis amados hermanos y hermanas. Hoy estamos meditando el Evangelio según San Juan, capítulo 8, del versículo 51 al 59, donde Jesús se encuentra con los judíos, y los judíos no creen en Jesús, y es más, le dicen a Jesús que Jesús tiene un demonio, en él. Imagínense hasta dónde pueden llegar las personas a hablar así del mismo Dios. ¿Cómo una persona puede hablar así de Dios y negarse a creer en Él? Por eso el apóstol San Pablo, vamos a ver un momentico, Hebreos 3:12, nos hace una advertencia muy muy importante a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros, cuando tenemos el corazón duro y no queremos escuchar la palabra del Señor. Mire lo que sucede, mi querido hermano y hermana, cuando usted y yo no queremos poner atención a la palabra del Señor. San Pablo ya nos lo advierte en Hebreos capítulo 3, versículo 12. A ver, Hebreos capítulo 3, versículo 12. A ver. Muy bien. Gracias a Dios lo encontré. A veces los versículos son un poquito pequeños y necesito esforzarme un poquito más. Pero no hay problema. Hebreos capítulo 3, versículo 12 nos dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo e incrédulo que le aparte de Dios vivo. Cuando ustedes tenemos un corazón incrédulo y no queremos creer la palabra del Señor, nos apartamos de Dios. Y eso es apostasía, un pecado muy grande. Apostasía. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, eso es lo que le sucede a los judíos de aquel tiempo, eso es lo que le sucede al mundo de hoy en día, que quiere endurecer, no quiere endurecer, de hecho ha endurecido el corazón a las cosas de Dios y le ha abierto el corazón a las cosas del mundo, de modo que lo que el mundo le presenta, eso está bueno, eso sí es correcto, y lo que Dios dice, no. La palabra de Dios tiene que adaptarse al mundo. ¡Wow! Palabra de Satanás. Santiago 4:4 nos dice: adúlteros, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, puede ser un presidente, puede ser quien sea, que quiera ser amigo del mundo, que quiera agradarle al mundo, se declara enemigo de Dios. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, muy importante, muy importante ustedes y yo que tengamos eso en cuenta. Gálatas 1:10. Si yo quisiera agradar a los hombres, no sería un siervo de Dios. ¿Cómo me podría yo llamar cristiano queriendo agradar a los hombres, queriendo participar de las cosas que el mundo me ofrece? Efesios 5:11 dice: no participen de las cosas de las tinieblas, antes bien denúncienlas para que queden al descubierto. Denúncienlas. Muy bien. San Juan capítulo 8, versículo 51. En verdad os digo, si alguno guarda mi palabra, no verá la muerte jamás. Cuando nosotros nos alimentamos de la palabra del Señor, no veremos la muerte jamás. ¿Saben por qué? Porque la muerte es el paso a la vida eterna. Entonces no es que la muerte se acaba. ¿Y cuántas personas que cuando alguien se enferma se ponen a sufrir, se ponen a llorar? ¿Y dónde está tu fe? ¿Y dónde está tu Dios? ¿Cómo tú tienes un concepto de tu Dios? ¿Crees que tu Dios no puede levantar al enfermo de la cama del hospital, de la camilla? El Señor es todopoderoso, el Señor lo puede hacer todo en un abrir y cerrar de ojos. Él es el alfa y el omega, Apocalipsis 1:8, el que existe desde siempre y vive para siempre. Entonces no hay nadie más fuerte que Él, nadie más fuerte que Dios. Solo que a veces nosotros nos hemos dejado convencer del mundo, que Dios no existe, que el mundo es mejor y esto que el otro. Y cuando alguien está enfermo, alguien se muere, como muchos que murieron allá en el tiempo de la PAN, ya ustedes saben el resto. Oh, qué triste, llorando. Mis hermanos y hermanas,
Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo del 11 en adelante, nos va a decir algo muy interesante. Vamos a verlo un momentico. Primera de carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 11 en adelante. Vamos a buscar la primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 11 en adelante. Muy bien. Bendito sea Dios. Ya la encontré. A ver. Bien, perdón si me apego mucho a la cámara, es porque tengo una ventana aquí al lado que me da un poco de claridad para encontrar más rápido el versículo que quiero. A ver, vamos a ver desde el versículo 13 en adelante. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del versículo 13 en adelante. Hermanos, no queremos que estéis en la ignorancia respecto de los muertos, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Entonces aquí nos dice San Pablo que hay personas que no tienen esperanza, que piensan que pobrecito, se murió, se acabó. No. Hermanos, no queremos que estéis en la ignorancia respecto a los muertos, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y que resucitó de la misma manera, Dios llevará consigo a quienes murieron en Jesús. Por eso es importante que ustedes y yo vivamos en gracia de Dios, para que cuando muramos vayamos a la presencia de Dios. Y nos dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, vuelve el polvo a la tierra y vuelve el espíritu a Dios, que fue quien lo dio. El cuerpo va a la tierra, lo comen los gusanos, más el espíritu, Sabiduría 2.23 dice que es inmortal, porque es el espíritu de Dios. El espíritu vuelve a Dios, el espíritu no muere. Nos dice allá en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Vuelve el polvo a la tierra, vuelve el espíritu a Dios, que fue quien lo dio. Por eso dice Jesús, por eso dice Jesús, si alguno guarda mi palabra, no probará la muerte jamás. Ellos le preguntan, ¿eres tú acaso más grande que nuestro padre Abraham, que murió también? Los profetas murieron. ¿Por quién te tienes a ti mismo? Jesús respondió. Miren aquí muy importante, Jesús responde, si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. Es mi Padre quien me glorifica, de quien vosotros decís, Él es nuestro Dios. A quien los judíos dicen, Él es nuestro Dios, dice Jesús, Él es a mí quien me glorifica. Y algo muy importante también, cuando dice Jesús, si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no sirve de nada. Muy importante. Por eso nosotros tenemos que ser siempre humildes, nunca darnos, por más que talentos, por más dones que Dios nos haya regalado, nunca debemos de creernos más que los demás. Filipenses 2.3 nos dice que más bien tenemos que tener a los demás, creernos inferiores a los demás, nunca creernos más que los demás. O sea, tenernos inferiores a los demás en una manera de respeto, de respetar a todos, sea quien sea. Quiero un momento leer con ustedes 1 Corintios capítulo 10, versículo, vamos a leer el versículo. El versículo, el versículo 32. A ver. A ver, deme un segundito.
Primera Corintios 10:32. No deis motivo de escándalo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Entonces, estos judíos, en vez de creer en Jesús, están diciéndole que tienes un demonio, están dando motivo, ellos mismos están haciendo un motivo para no creer en Jesús. Y Jesús les dice que Él recibe la gloria del Padre. Es el Padre quien le glorifica a Jesús y el Padre en quien ellos creen. Dice Jesús, si yo me glorificara a mí mismo, entonces mi gloria no valdría nada. Pero si es el Padre que me glorifica, ¿por qué no me creen? Jesús le pregunta a los judíos. Y sin embargo, no le conocéis. Yo sí que le conozco. Y si dijera que no le conozco, sería un mentiroso como vosotros. Pero yo le conozco y guardo su palabra. Jesús entonces le llama a ellos mentirosos. ¿Por qué? Porque no aceptan la verdad. Y dice Jesús, y si yo dijera que no le conozco, sería un mentiroso como vosotros, como los judíos, a quienes Jesús ya en el versículo 44, Juan 8:44, les había dicho, ustedes quieren hacer las obras de su padre es el diablo, padre de toda mentira. También para nosotros cuando decimos mentiras, estamos siendo hijos de ¿quién? El diablo es padre de todas mentiras. Entonces hay que apartarnos de la mentira y hablar siempre con la verdad. Vuestro padre Abraham se regocijó pensando en ver mi día, lo vio y se alegró. Entonces los judíos le dijeron, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les respondió, en verdad os digo, antes que Abraham existiere, yo soy. Yo soy es el Dios, el alfa y el omega, que existe desde siempre y vive para siempre, como dice por allá Apocalipsis 1:8. Porque Juan 1:1 dice, en el principio estaba Dios y la palabra estaba con Dios. O sea, Jesús es Dios y existe desde siempre y para siempre. Eso es lo que ellos no entienden. Eso es lo que ellos no pueden todavía, no tienen la capacidad de entender. Ellos piensan que están hablando con otro hombre igual que ellos. Y dice, pero si Abraham existió hace muchísimo tiempo, ¿cómo es que tú le conoces si no tiene 50 años? Y dice, antes que Abraham existiera, yo soy. Por eso cuando Dios hizo la creación, Génesis 1:26 en adelante, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces está hablando de plural. Entonces muy, muy importante. Jesús existe desde siempre y para siempre. Y eso es lo que ellos no entienden. Dice Jesús, antes que Abraham existiera, yo soy. Lo que Dios le dijo allá a Moisés, Éxodo 3:14. Diles a los israelitas, cuando Moisés le dice, ¿cuál es tu nombre? Yo soy. Ese es el nombre de Dios. Yo soy el que soy. El que existe, el que vive existe desde siempre y para siempre. El alfa y el omega. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, aquel que era. Yo soy el alfa y el omega. A ver, Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, aquel que es, que era y que va a venir, el Todopoderoso. Bendito sea el Señor, alabado sea su santo nombre. Que su palabra permanezca siempre con nosotros, como dice Colosenses 3:16, y que todo lo que hagamos sea para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, para su honra.
que todo lo que hagamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos y hermanas, sigámonos alimentando de la palabra de Dios diario. Mateo 4:4 nos dice el Señor, no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que viene de la palabra de Dios. Muy importante, mis queridos hermanos y hermanas, necesitamos alimentarnos diario de la palabra del Señor, no solamente ocuparnos de alimentar el cuerpo, sino del alma, mis queridos hermanos y hermanas. Cuando Dios nos llame a este cuerpo que tanto lo cuidamos y lo alimentamos y que es necesario cuidarle y alimentarle, pero cuando no moramos, se van a comer los gusanos. Se van a comer los gusanos. Nuestra alma va a Dios, que fue quien nos lo dio. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Así que, mis hermanos y hermanas, acerquémonos con un corazón humilde, recibamos la palabra de Dios cada día, humildemente, porque la palabra de Dios nos salva, y pongámosla por obra. Y así seremos bienaventurados o dichosos al ponerla por obra, como dice Santiago 1:25. Un abrazo bien grande para todos, que el Señor les bendiga y les proteja, que la bienaventurada siempre Virgen María les acompañe hoy y siempre. Como dice en 1 Corintios 16:24, los amo en el amor de Jesucristo.